Cleopatra VII, Tea Filopator, más conocida simplemente como Cleopatra, nació en el año 69 a.C. en la ciudad de Alejandría, que en ese entonces era la capital del reino ptolemaico de Egipto. Era hija de Ptolomeo XII Auletes, el faraón de Egipto, perteneciente a la dinastía ptolemaica, una línea de gobernantes de origen macedonio que había comenzado con uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando Cleopatra tenía 18 años, en el año 51 a.C., su padre Ptolomeo XII falleció. En su testamento, Ptolomeo XII estipuló que Cleopatra debía compartir el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII, quien tenía aproximadamente 10 años en ese momento. Según la tradición ptolemaica y la costumbre egipcia, Cleopatra se casó con su hermano, un acto que buscaba mantener la pureza de la línea real y asegurar la continuidad dinástica. Desde el comienzo, la relación entre Cleopatra y su hermano esposo fue tensa y conflictiva. Cleopatra, siendo la mayor y más experimentada, buscó gobernar sola y tomar decisiones independientes, lo que rápidamente la puso en desacuerdo con los asesores y guardianes de Ptolomeo XIII. Estos consejeros, interesados en mantener su influencia sobre el joven faraón, alentaron a Ptolomeo XIII a desafiar la autoridad de Cleopatra. Cleopatra demostró ser una gobernante astuta y capaz desde el principio. Una de sus primeras acciones como faraona fue acuñar monedas con su imagen, un movimiento simbólico que afirmaba su legitimidad y poder. A diferencia de sus predecesores, que aparecían junto a sus hermanos en las monedas, Cleopatra eligió representar solo su rostro, destacando así su autoridad individual. El conflicto entre Cleopatra y Ptolomeo XIII escaló rápidamente. En el 48 a.C., tras una serie de intrigas palaciegas, Cleopatra fue expulsada de Alejandría y se refugió en la región oriental del delta del Nilo. Sin embargo, en lugar de rendirse, comenzó a reunir un ejército para recuperar su trono. Fue en este contexto de tensión y guerra civil que Cleopatra se encontró con Julio César, el general y estadista romano. En el verano del 48 a.C., César llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo, que había buscado refugio en el país tras ser derrotado en la batalla de Farsalia. Pompeyo fue asesinado por los partidarios de Ptolomeo XIII con la esperanza de ganar el favor de César, pero el acto solo aumentó la aversión de César hacia el joven faraón. Cleopatra aprovechó la presencia de César en Egipto como una oportunidad para recuperar su trono. Según la leyenda, Cleopatra se hizo llevar ante César envuelta en una alfombra, un acto dramático que subrayaba tanto su audacia como su capacidad para la teatralidad. César, impresionado por su inteligencia y carisma, decidió apoyar su causa. Con el respaldo de las legiones romanas de César, Cleopatra pudo enfrentarse a Ptolomeo XIII en una serie de batallas. Finalmente, en la batalla del Nilo en el 47 a.C., las fuerzas de Cleopatra y César derrotaron a Ptolomeo XIII, quien murió ahogado en el río mientras intentaba escapar. Tras la victoria, Cleopatra fue restaurada en el trono, esta vez junto a otro de sus hermanos menores, Ptolomeo XIV, quien tenía alrededor de 12 años. Cleopatra se casó con Ptolomeo XIV para seguir las costumbres, pero en la práctica gobernaba sola. La relación con César se fortaleció, y juntos, Cleopatra y César tuvieron un hijo, Cesarión, Ptolomeo XIV. El ascenso al trono de Cleopatra y su capacidad para mantener el poder en un período de intensa lucha política y militar demuestra su habilidad estratégica y su determinación. Su alianza con Julio César no solo consolidó su posición como faraona, sino que también tuvo un impacto significativo en las relaciones entre Egipto y Roma, preparando el escenario para futuros eventos que definirían el destino de ambos imperios.
Cleopatra y César tuvieron un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filométor César, conocido como Cesarión, en el año 47 a.C. Tras la pacificación de Egipto, Cleopatra visitó Roma en el año 46 a.C., acompañada de Cesarión y una gran comitiva. Durante su estancia en Roma, Cleopatra vivió en una villa proporcionada por César y se convirtió en una figura destacada en la vida social y política romana. Sin embargo, su presencia también generó controversia y envidia entre los senadores romanos y la esposa de César, Calpurnia. Cleopatra fue testigo del poder y la influencia de César en Roma, así como de su creciente ambición. La estancia de Cleopatra en Roma sirvió para fortalecer su posición en Egipto y establecer conexiones políticas que le serían útiles en el futuro. Durante este tiempo, César fue nombrado dictador perpetuo y se dice que planeaba grandes reformas y cambios en el sistema político romano, algunos de los cuales involucraban a Cleopatra y a Cesarión. El asesinato de Julio César en el 44 a.C., durante los idus de marzo, marcó un punto de inflexión crítico para Cleopatra. Su protector y aliado había sido eliminado, dejando a Cleopatra en una posición precaria. Inmediatamente después de la muerte de César, Cleopatra regresó a Egipto, donde posiblemente ordenó la muerte de su hermano y corregente Ptolomeo XIV para asegurar el trono para ella y su hijo Cesarión. La relación entre Cleopatra y Julio César fue mucho más que un simple romance. Fue una alianza estratégica que ayudó a Cleopatra a mantener su trono y a navegar las complejidades de la política romana. Esta relación también tuvo implicaciones duraderas para Roma. El hijo de Cleopatra y César, Cesarión, fue visto por algunos como el legítimo heredero de César, lo que añadió otra capa de complejidad a las ya tumultuosas luchas por el poder en Roma. A nivel personal, la relación con César proporcionó a Cleopatra el respaldo militar y político necesario para consolidar su gobierno en Egipto. Además, su tiempo en Roma le permitió observar y comprender mejor las dinámicas políticas del Imperio Romano, conocimiento que le sería útil en sus posteriores interacciones con Marco Antonio. En resumen, la relación entre Cleopatra y Julio César fue una combinación de amor, política y estrategia, que dejó una marca indeleble en la historia de Egipto y Roma. Esta alianza permitió a Cleopatra no solo mantener su poder en Egipto, sino también influir en uno de los momentos más cruciales de la historia romana. Tras la muerte de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra se encontró en una posición delicada. Aunque había asegurado el trono para ella y su hijo Cesarión, la estabilidad de su reinado dependía en gran medida de las relaciones con Roma. En medio del caos que siguió al asesinato de César, surgió una nueva figura clave en la vida de Cleopatra: Marco Antonio, uno de los líderes más poderosos de Roma. Marco Antonio, un general destacado y aliado cercano de Julio César, formó parte del segundo triunvirato junto con Octavio, el futuro emperador Augusto, y Lépido. Este triunvirato gobernaba Roma y sus provincias, y Antonio se encargó de las regiones orientales, incluyendo Egipto. En el 41 a.C., Antonio convocó a Cleopatra a Tarso, en la actual Turquía, para discutir su lealtad y la futura colaboración con Roma. Cleopatra, consciente de la importancia de impresionar a Antonio, hizo una entrada espectacular. Según las descripciones históricas, llegó en una barcaza dorada, adornada con velas púrpuras y remos de plata, vestida como la diosa Afrodita. Esta presentación no solo destacó su riqueza y poder, sino que también subrayó su intención de encantar y ganar el favor de Antonio. El encuentro en Tarso marcó el inicio de una relación tanto política como romántica entre Cleopatra y Marco Antonio. Antonio, impresionado por la inteligencia, el carisma y los recursos de Cleopatra,
decidió aliarse con ella. Cleopatra, por su parte, vio en Antonio una oportunidad para fortalecer su posición en Egipto y asegurar la protección romana contra cualquier amenaza externa o interna. La relación entre Antonio y Cleopatra rápidamente se convirtió en una de las más célebres de la antigüedad. Vivieron juntos en Alejandría y tuvieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y un hijo menor llamado Ptolomeo Filadelfo. Antonio, atraído por la riqueza y el esplendor de la corte egipcia, pasó largas temporadas en Alejandría, lo que provocó críticas y preocupación en Roma. La alianza entre Cleopatra y Antonio no solo fue una relación personal, sino que también fue una alianza estratégica en el contexto de las luchas de poder romanas. Antonio distribuyó territorios entre Cleopatra y sus hijos, lo que fue visto por muchos en Roma como una traición a los intereses romanos. En particular, Octavio, el sobrino e hijo adoptivo de César, usó estas acciones para desacreditar a Antonio y posicionarse como el defensor de Roma. En el 32 a.C., la tensión entre Antonio y Octavio alcanzó su punto máximo. Octavio logró que el Senado romano declarara la guerra a Cleopatra, presentando el conflicto como una lucha para proteger Roma de la influencia extranjera. La guerra culminó en la batalla de Actium en el 31 a.C., un enfrentamiento naval decisivo en el que las fuerzas de Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por la flota de Octavio. Tras su derrota en Actium, Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto, donde enfrentaron una situación cada vez más desesperada. En agosto del 30 a.C., las fuerzas de Octavio llegaron a Alejandría. Antonio, al recibir la noticia, errónea, de la muerte de Cleopatra, se suicidó. Cleopatra, tras ser capturada por Octavio, también optó por quitarse la vida, según la tradición, utilizando el veneno de una serpiente, posiblemente una cobra egipcia. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía tolemaica y el inicio de Egipto como una provincia del Imperio Romano. Octavio, ahora Augusto, consolidó su poder y se convirtió en el primer emperador de Roma, transformando la república en un imperio. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio ha sido tema de innumerables obras literarias, teatrales y cinematográficas. Representa una mezcla fascinante de amor, política y tragedia, encapsulando el fin de una era y el comienzo de otra. Cleopatra, a través de su astucia y habilidades diplomáticas, intentó mantener la independencia de Egipto frente a una Roma en expansión, mientras que Antonio, atrapado entre sus deberes romanos y su pasión por Cleopatra, vio su carrera y su vida desmoronarse en el proceso. El legado de esta relación es una historia de ambición y poder, amor y traición, que continúa cautivando la imaginación y destacando la complejidad de las figuras históricas que dieron forma a los eventos cruciales del mundo antiguo. Cleopatra y Antonio, a pesar de su trágico final, dejaron una marca indeleble en la historia, simbolizando la lucha entre Oriente y Occidente y la fusión de dos culturas en el crepúsculo de la era helenística. Y así es como acaba esta historia tan magnífica sobre la poderosa, inteligente y bella Cleopatra, la última faraona de Egipto.